Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas capítulo 1. Voy a continuar el tema que comencé el domingo, hermanos, que no pude terminar. Gálatas 1, versículos del 6 al 10, vamos a leer esta noche, hermanos. El tema que yo empecé a predicar el domingo, hermanos, se llama: si alguien predica otro evangelio que sea anatema. Y yo solamente estoy repitiendo lo que dice la Biblia, lo que vamos nosotros a leer, que conforme a lo que está explicando Pablo aquí, hermanos, pues el verdadero evangelio del Señor Jesucristo es sencillo, hermanos, ¿verdad? Cristo vino y murió por nosotros, resucitó al tercer día, va a regresar otra vez, y en Él tenemos nosotros salvación, perdón de pecados, vida eterna, hermanos, ¿verdad? En Él tenemos, ya no necesitamos más. Es el único mediador que nosotros necesitamos. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero lamentablemente, hermanos, se han levantado muchas personas a lo largo de la historia, hermanos, se han levantado muchos hombres y mujeres que han pervertido el evangelio, que han inventado cosas, que le han añadido cosas a la palabra de Dios, cosas que no están aquí, hermanos, y eso le había pasado a esos hermanos de Galacia. Y entonces ellos, hermanos, aunque estaban en la iglesia, estaban alejados del Señor. Entonces vamos a leer, hermanos, los versículos 6 al versículo 10. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra quiere decir maldito. O sea, hay otra versión de la escritura que dice que caiga una maldición de parte de Dios sobre esa persona. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo es el medio de salvación, el único, no hay otro. Si alguien le quiere añadir otra cosa, eso hace tropezar a la gente, hermanos. Entonces esto es lo que dice. Y el versículo 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esta última expresión la dice Pablo, hermano, como quien dice: yo no me voy a congraciar con mis paisanos, con los que crecieron conmigo en el judaísmo. Yo no voy a congraciarme ni con ellos ni con nadie, dice. El evangelio es lo que es, hermano, y si a nosotros nos gusta o si a nosotros no nos gusta, eso no es problema de Dios. El evangelio es uno y es dado a todos y cada uno de nosotros, hermanos, y el que quiere salvación tiene que entrar por la puerta, que es Cristo, y tiene que andar en ese camino, que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, le voy a dar un recuento de lo que yo hablé el domingo pasado, hermanos. Primero hablé de la importancia de la escritura, ¿verdad? Que si nosotros nos separamos de la escritura, hermano, vamos a tener que sustituir con otra cosa, ¿verdad? Entonces, la Biblia, hermanos, es nuestra regla de fe, de conducta y de práctica. No hay otra cosa, hermanos. Lo que está en la escritura está bien. Lo que no está en la escritura ya es invento de los hombres. Yo les hablé acerca de eso. Les hablé, hermanos, de que la Biblia precisamente había sido atacada grandemente a lo largo de la historia, hermanos. Y yo les conté que hubo una persecución. Una de esas persecuciones fue por medio de los romanos, otra fue por medio de los judíos. Pero la peor persecución siempre nació de adentro, hermano, de adentro. Lo que se levantó de adentro de la iglesia ha sido lo que más ha dañado la iglesia. Porque todos los ataques que han venido de afuera no han podido botar la iglesia, hermanos. Han habido en la Inquisición, hermanos, yo les contaba, la Inquisición es una policía, un tipo de policía, hermano, que trabajaba para el Vaticano. Y esa policía, una de las cosas que hacía es, cuando alguien tenía una Biblia, hermanos, lo acusaban porque la Biblia era un libro prohibido. Yo no sé si usted sabía, hermano. Hasta 1965 me parece que fue, hermano. Cuando fue el Concilio Vaticano II, el Papa Pío XII se llamaba, él dijo que daba permiso para que se leyera la Biblia abiertamente, y como consecuencia de eso mucha gente empezó a conocer a Cristo, hermano, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Entonces mucha gente se empezó a convertir, pero fíjese, siglos, hermano, que fue un libro prohibido. Y por tener una Biblia mataban a la gente, en nombre de Dios. Entonces, bueno, les hablé de todas esas persecuciones, de todas esas cosas que salieron, hermanos. Y hoy quiero hablarle de algunas cosas que están relacionadas con este falso evangelio, hermano. Que por cierto, hoy nosotros ya vivimos ese tiempo, hermano, de ese falso evangelio. El domingo, dentro de todo lo que les voy a hablar un poquito de los adventistas del séptimo día. ¿Ok? El domingo, si Dios nos permite. Porque es lo más parecido a lo que estaba pasando en el tiempo de los Gálatas. Te ve ese hospital que está ahí en Loma Linda, es de los adventistas del séptimo día. Ellos dicen, tiene que guardar el séptimo día. Si usted se reúne el domingo, usted tiene la marca de la bestia. Y usted se va a ir al infierno, le dicen a la gente, o usted va a ser condenado. Bueno, eso es lo más cercano, hermano, a lo que estaba pasando en este tiempo. Pero antes yo me quiero introducir, hermano, en esta cuestión, hermano, de cosas relacionadas con ese falso evangelio. Primeramente, hermano, quiero decirle que un falso evangelio o un falso mover de Dios, una falsa predicación, es una señal profética, hermano, que está en las Escrituras. Y yo les voy a dar algunas escrituras en esta hora, hermanos. Quiero darle a usted, hermano, primeramente Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Y en Segunda de Tesalonicenses, hermano, bueno, voy a esperar que ustedes lo encuentren ahí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Entonces, yo quiero que usted ponga atención a esto, hermano. Este pasaje, sí, hermano, 2. Segunda de Tesalonicenses 2. Este pasaje que yo voy a leer ahora mismo, hermanos, es una declaración de profecía que nos describe a nosotros cómo van a ser los tiempos antes de la venida del Señor Jesucristo. Hay ciertos eventos que van a ocurrir antes de la venida del Señor. Uno de ellos, hermanos, antes que venga el Señor Jesucristo, va a aparecer un personaje que se llama el Anticristo. Y la condición de mucha gente supuestamente cristiana va a ser una condición de apostasía, es decir, de estar separados de Dios, pero sin salir de la iglesia. ¿Es posible eso, hermanos? Es posible. Es posible estar aquí y estar separados de Dios. Es posible caminar al lado de Cristo. Fíjese, escuche bien lo que le estoy diciendo. Al lado de Cristo y estar lejos de Él. Todas las promesas del Señor son en Cristo, no cerca de Cristo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No dice cerca de, es en Cristo que nosotros tenemos promesa. Fíjese, Judas andaba con el Señor, pero estaba lejos de Dios, no creía en Él. Y Él lo traicionó. De manera, hermanos, que nosotros tenemos muchos ejemplos, pero quiero leerle esto ahora mismo, hermanos. Aquí, hermanos, antes de que lo leamos, quiero darle un poquito de contexto. Se habían metido falsos maestros dentro de la iglesia que decían, ya vino el Señor. Yo quiero decirle, hermano, que eso es viejo, hermano. Eso nos siguen diciendo el día de hoy. Ya vino el Señor. El Señor no ha venido porque cuando Él venga, todo ojo le verá. Entonces, esto escribe Pablo para la paz de ellos. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿están todos ahí? Sí. Y nuestra reunión, según Tesalonicenses 2. Según Tesalonicenses 2, versículo 1. Ok. Bueno. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, hasta ahí sabemos nosotros, hermano. ¿Por qué sabemos? Por las señales que dejó el Señor. Ok. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El Señor. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía, hermanos?
Apostasía es apartarse del Señor. Entonces, hay dos maneras de apartarse del Señor. Hay uno que deja totalmente la iglesia, los caminos de Dios, se va, es adúltero, es drogadicto, lo que sea, hermano, se aparta del Señor. Pero hay otros que se quedan en la iglesia, pero están lejos del Señor. Caen en el error. Entonces dice, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y ahora, hermanos, yo quiero hacerle un comentario en cuanto a esto. Yo creo con todo mi corazón que nosotros vivimos en un tiempo de gran apostasía, hermanos. Yo les he advertido, mire, la razón, hermano, por qué yo le digo estas cosas. A mí me interesan ustedes, hermanos. Me interesa cómo están ustedes. La Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces todos nosotros, yo creo que nosotros esta noche podríamos decir, yo estoy firme, hermano, a mí no me van a engañar. Pero el Señor Jesucristo dijo, mire, tengan cuidado, porque van a venir muchos en mi nombre, van a engañar a muchos. El amor de muchos se va a enfriar en los últimos tiempos. Entonces el Señor dice que la condición del mundo antes que venga el Señor va a ser una condición de apostasía, de haberse apartado del Señor. Yo le voy a poner un ejemplo, hermano. El otro día estaba mirando yo, hermanos, una iglesia en Colombia que es grandísima, hermanos. Pero lo que están haciendo ahí es un show de modas. Entonces salen unas muchachas, no salen en traje de baño, ¿verdad? Pero el simple hecho de salir modelando, la iglesia no tiene nada que ver con eso, hermano. Nada que ver. Entonces están modelando y dice, ahora viene la señorita no sé qué, y están todos aplaudiendo y tomando fotos, tomando video. No tenemos nada que ver con eso. Vi otro video, hermano, en donde hay un lienzo colgado en el techo. Hay una mujer con un leotardo pegado. Y entonces el grupo de alabanza está tocando y la mujer está desenrollándose, se sube, se baja, en una manera muy sensual. La iglesia no tiene nada que ver con eso, hermano. No tiene nada que ver con eso. La alabanza es para el Señor. Yo leí esta mañana, estoy estudiando Deuteronomio, y en parte de la instrucción que le da Moisés al pueblo, dice, el Señor es el objeto de tu adoración. Él es el objeto de tu adoración, no una mujer colgándose, hermano. O sea, mucha mundanalidad. Eso de la cuestión de la música cristiana, hermano, no tiene ninguna diferencia. A veces la música mundana y la música cristiana. Usted se pone a ver dos conciertos y bájele el volumen y usted va a ver exactamente la misma cosa. Hay una mujer, hermano, que pues dice que canta canciones cristianas. Ella estaba cantando una canción en donde le dice a Dios, te quiero y por ti yo me muero. Eso se puede interpretar de cualquier manera. Te voy a hacer poemas que te hagan soñar, le está cantando a Dios. Todo eso es inconsistente porque Dios, primeramente, ni duerme, ni sueña despierto. Dios habla la realidad, las cosas que son. Él llama a todas las cosas porque ya las conoce. O sea, está diciendo, te voy a componer algo, Señor, que vas a ver, te voy a impresionar. Nosotros no podemos impresionar a Dios con nada, hermanos. Entonces, pero eso no es lo peor. Ella tiene unas bailarinas, hermano, que salen con unas falditas. Sexy completamente. Y usted ve eso, lo mismo se ve en el mundo, hermano. Es exactamente lo mismo. Eso es apostasía. Hay un evangelio en donde no se predica del pecado, hermano. Joel Osteen tiene la iglesia más grande de Estados Unidos, hermano. Y él no habla del pecado. Alguien me dijo, no, pastor, espere, si usted está equivocado, porque él al final del culto siempre invita a recibir a Cristo. Hermano, la Biblia dice, ¿cómo creerán si nadie les predicó? Entonces, ¿en qué creen? Bueno, le voy a decir, él habla, hermano, uno de sus libros es un bestseller en el mundo. Ha sido traducido en muchos idiomas, se llama Tu Mejor Vida Ahora. ¿Ok? Esa Tu Mejor Vida Ahora no tiene nada de Biblia y no tiene nada de cristiano. Está maquillado con versículos bíblicos. Lo que le dice, hermano, mira, primeramente visualiza lo que tú quieres. No hay ningún versículo que yo recuerdo que diga eso, hermano. Visualiza lo que tú quieres. Luego empieza a declararlo, empieza a hablar. Eso no es bíblico.
Eso es una doctrina que se llama metafísica, hermano, y no es parte de la doctrina cristiana. Dice, nosotros podemos crear con nuestras palabras. Eso es una mentira. El único que puede crear con palabras es el Señor. El hombre no puede crear cosas con su palabra. Tuercen versículos de la Biblia, dice, en la lengua está el poder de la vida o de la muerte. Eso es una verdad porque la Biblia lo dice. Pero no está hablando de que tú puedes crear cosas. Está hablando de las consecuencias de todas las palabras, hermano. Entonces, en la lengua nosotros tenemos el poder para bendecir o para maldecir a alguien. Aún con la verdad podemos destruir a alguien, hermano. De eso está hablando la Escritura. O sea, no está hablando de otra cosa. Entonces, todo esto lo están predicando y ¿sabe que a la gente le gusta, hermano? La gente va. Y ¿sabe qué es lo lamentable? Que a veces la gente del mundo que no tiene el Espíritu Santo pareciera, hermano, que tiene más discernimiento que los cristianos. Porque llega un periodista que no es cristiano, entrevista a Joel Osteen y le dice, mira, le dice, ya leí tu libro, ahí no hay nada de Biblia. Ah, sí, le dice, ahí hay un poquito, le dice. Sí hay un poco ahí, le dice. ¿No hablas del pecado? El inconverso, hermano, le dice, tú no hablas de la Biblia, no estás hablando del pecado. Es que ese no es mi llamado, dice él. Un predicador, hermano. Un predicador que no es su llamado. ¿Usted se acuerda, hermano, cuando Dios habla del atalaya? No estoy hablando de los testigos de Jehová. Estoy hablando de Ezequiel capítulo 18. ¿Sabe qué es un atalaya, hermano? Un atalaya era aquel que estaba en una torre, estaban en el muro y ellos estaban vigilando, hermano, para cuando viniera el enemigo. Y su trabajo era velar por la seguridad de la ciudad y tocar trompeta. Y cuando venía el enemigo tocaban trompeta y avisaban a todos para que salieran a defender su tierra. Dios llama a los predicadores atalayas. Dice, cuando yo dijere al impío, morirás por tu pecado, y tú no le advirtieres, su sangre demandaré de ti. Porque yo le quise advertir y tú no dijiste nada, su sangre sobre ti. No dijiste nada. Y dice este hombre, yo no digo nada porque ese no es mi llamado. Bueno, Isaías los llama a los predicadores así, perro mudo. Usted tiene un perro para que le cuide su casa, ¿verdad? Para que haga por lo menos ruido, hermano. Yo tengo unos chihuahuas ahí que eso lo único que hacen es ruido. Pero hacen ruido por lo menos. Pero cuando tiene un perro que ni ladra ni muerde, ¿de qué le sirve? Y el Señor los llama, son perros echados, perros mudos, cuando habla de los falsos profetas. Entonces, esa es la condición en la que estamos. ¿Por qué hay tanta gente ahí en ese lugar, hermano? ¿Por qué cree usted que hay tanta gente en un lugar como ese, en donde no se está predicando realmente el evangelio? Se habla de amor y de paz. Amor, paz, unidad, todos somos amigos, todos somos hermanos, todos queremos sentirnos bien. Ese no es el evangelio del Señor. La cuestión, hermanos, es que nosotros estamos viviendo en ese tiempo ahora mismo, hermanos. Cuando nosotros miramos todas estas cosas decimos, bueno, esto no es lo que dijo el Señor. Pero alguien puede decir, pero usted está juzgando. Bueno, sí, pero conforme a la palabra. La Biblia dice que hay que juzgar todo conforme a la palabra. Jesús no hacía esas cosas, hermano. Jesús manejó estos conceptos bien claros, ¿verdad? No amen el mundo, no amen las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice 1 de Juan. Entonces, bueno, el Señor puso el reino de Dios primero, su justicia primero. Ahora, después de ese corto comentario, dice, no vendrá sin que alguien venga sin que antes venga la apostasía, es decir, esa situación, hermano, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ese es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está hablando del anticristo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene,
hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Es decir, ahí está hablando de una unidad de todas las religiones. Todo eso usted lo oye todos los días, hermano, todos los días, que se unan todas las religiones. Y bueno, dice el 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, de pecados para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Cuando uno habla del evangelio, uno habla de la condenación también. Es una responsabilidad, hermanos. No podemos hablar solo del amor de Dios, hay que hablar también de la condenación, de la ira de Dios. Mucha gente eso lo toma como ser insensibles, como ser demasiado duros. Esa es la realidad, hermanos, esa es la realidad. Y es una muestra del amor de Dios. Mire, cuando el Señor nos da a nosotros un mensaje, hermanos, no nos lo da para aguarnos la fiesta, nos da para que nosotros estemos bien. Yo le decía a mi esposa, lo que he estado leyendo de Deuteronomio, hermano, son puras advertencias, fíjese. Puras advertencias, hermano. Es la segunda vez, el Deuteronomio le llaman como la segunda vez de la ley. Y son puras advertencias, le dice, cuídense de no olvidarse, guarden los mandamientos, aprendan los mandamientos, pónganlos por obra para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos después de ustedes. Miren, cuídense cuando ustedes lleguen a casas por las cuales no trabajaron. Guarden su corazón de que no se vayan a olvidar. ¿Ustedes creen, hermano, que era para hacerlos sentir mal? No. Era para advertirles porque el Señor ya nos conoce a nosotros. Dice, no suceda que te sacies, que comas, que se multipliquen tus ganados, que el oro y la plata se multiplique y después de eso te olvides del Señor Dios. Yo he visto eso, hermano. Yo he visto eso. He conocido personas, hermano, que han llegado sin trabajo, con problemas y vienen clamando al Señor, no tienen a veces ni para comer y el Señor los bendice con un trabajo y dejan al Señor. Lo abandonan. Así somos nosotros y el Señor nos advierte a nosotros, nos advierte y dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ese es juicio de Dios. Eso yo se lo tengo que explicar después, pero el Señor da su mensaje. Si nosotros no lo queremos recibir, Él tiene el derecho de endurecer nuestro corazón. Por eso yo siempre digo, el que viene aquí y oye el mensaje, conviértase, escuche. Yo he conocido gente, hermano, que dice, por no darle gusto a usted no me convertí. No pienses así. Si el Señor te está hablando, conviértete al Señor. No seas duro. ¿Verdad? No puede uno decir, bueno, yo voy a ir a oír, pero yo no voy a hacer nada de lo que me digan. No, hermanos, esa no es la correcta actitud. Bueno, le voy a dar otros pasajes, hermano. En 2 de Pedro, capítulo 2. Perdón, hay otros antes que esos, hermano. Pero busquen en 2 de Pedro y guárdenlo por ahí. Hay otros pasajes en Mateo capítulo 24, hermanos. Mateo capítulo 24. Vamos a ver el versículo 4 y 5. Otra vez, hermano, mire, para que usted vea el contexto, hermano. A Jesús le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida, del fin del mundo? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Ellos quieren saber fechas, quieren saber maneras, y el Señor les dice diferentes cosas, hermano. Versículo 4, ¿ya están ahí? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Escuche bien, esta es una advertencia del Señor. Tengan cuidado de que no los engañen. Cuando
la primera vez que yo viajé a México me dieron muchas recomendaciones, hermano. Mire, tenga cuidado con esto. Tenga cuidado con eso. Y si llega alguien y le dice así, tenga cuidado. Bueno, porque yo nunca había ido, ¿verdad? Me dice, mire, y si alguien, y si le ofrecen ustedes, diga que no. Ok, bueno, era como para advertirme, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor dice, tengan cuidado de que nadie los engañe. Entonces, hermanos amados, yo les quiero pedir en el nombre del Señor, conozcan la Escritura, hermanos, lean la Escritura. Es la manera como no nos van a engañar a nosotros, hermano, si discernimos todo con la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces esto tenemos que tomarlo en cuenta. Cuando el Señor dice, van a venir muchos y van a engañar a muchos. Entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta. El versículo 11, y muchos, otra vez esa palabra, hermanos, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces todo esto, hermano, tenemos que tomarlo en cuenta porque es el Señor hablando a nuestras vidas. Más adelante, hermanos, nosotros vemos aquí en el versículo 23. Dice, entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allá está, no lo creáis. Entonces, Cristo quiere decir ungido. ¿Se acuerdan que yo le hablé de esa palabra? Cristo quiere decir ungido, hermano. Esa palabra, hermano, se usa mucho el día de hoy. Hablan de la unción, ¿verdad? Ese tiene la unción, tiene una unción tremenda. Le voy a decir qué quiere decir unción, hermanos. ¿A cuánto les gusta echarse esos aceites de...? Pero, bueno, yo he sabido que un aceite es para una cosa, otro es para otra cosa. Y otra vez no es comercial, ¿verdad? Bueno, entonces, el que se pone eso se ungió, ¿verdad? Pero así es el Espíritu Santo. La unción quiere decir que tienes el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, no tienes la unción. Eso es la realidad. Eso es lo que quiere decir la unción. El pueblo de Dios lo ha entendido como una hornilla de estufa, ¿verdad? Como quien dice, mire, aquel tiene mucha unción. Y se confunde la cosa de la llenura del Espíritu Santo, hermano. Hay gente cristiana que, la verdad, no se les ve el gozo por ningún lado, hermanos. De veras, ¿verdad? Si no declaran que son cristianos, ni lo sospecharía uno, hermano. De veras. No se les ve ni el gozo, ni el amor, ni nada. Y uno dice, de veras, sí soy cristiano. Pues sonría un poco. Bueno, sí, pero sí, soy cristiano. Entonces tienen que de veras firmar un documento o alguna cosa así, porque, o sea, no se les ve el gozo. Yo por eso digo a veces, hermanos, que sí se nota el que está con el Señor y el que no está con el Señor. Le digo, el que pasa tiempo con el Señor y el que no pasa tiempo con el Señor. Si pasas tiempo con el Señor, tienes gozo, amas a la gente, quieres compartir con los hermanos. Aunque sea serio, hermano, ¿ok? Aunque sea serio. O sea, no tiene que andar con la sonrisota tampoco, pero tiene el amor del Señor, pues, ¿verdad? O sea, tiene fruto. Eso es lo que yo le quiero decir, hermano. Entonces, bueno, la cuestión es esa, hermano, que a veces se confunden esas cosas, ¿verdad? Todas esas son cosas que se confunden. Y aquí dice, miren, si alguien les dice, allá está el ungido, tengan cuidado. Tengan cuidado. A veces los van a invitar a ustedes a campañas de los ungidos. Y los ungidos... Es más, hermanos, tienen unción para diferentes cosas, dice. A mí me dijo alguien, usted tiene unción para encontrar cosas baratas, me dijo. Así me decía un hermano que creía en esa onda. You have God's anointing for inexpensive, me dijo. Tienes la unción para las cosas que no son caras. No, yo tengo la bendición de Dios. Dios me lleva y me pone ahí. Pero tú tienes una unción para eso, porque siempre, no, es el favor de Dios. No, pero tienes la unción. O sea, ¿me entiende? Hay un malentendido ahí. Y dice que hay alguien que dice que tiene la unción para pedir dinero. Hay unos que tienen la unción, dice, para trabajar con la clase alta, con la clase rica.
Todo eso son invenciones, hermano. Eso son inventos. O sea, son cosas que se han metido dentro de la iglesia, pero no son así, hermanos. Entonces dice, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, dice. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Por qué? Porque la venida del verdadero ungido, hermano, va a ser escandalosa. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, otra vez, hermano, usted no crea eso cuando le digan, mire, cuando venga el Señor nadie va a saber qué pasó. Eso es mentira, eso no dice la Escritura, hermanos. Que algunos hablan de un arrebatamiento secreto, de una venida del Señor secreta. Eso no está en la Escritura, hermanos. El arrebatamiento sí está en la Escritura. Creemos en el arrebatamiento, pero no en una venida secreta del Señor. Todas esas son cosas, hermano. Cuando uno busca los orígenes de todo esto, se han metido cosas dentro de la iglesia y la gente lo cree. Entonces, bueno, vamos a continuar, hermanos. Ahora sí, segunda de Pedro 2. Del 1 al 3, vamos a leer rápidamente ahí, ¿ok? Y dice, hermanos, por tanto mirad, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, ¿de qué manera, hermanos? Encubiertamente. ¿Qué es encubiertamente, hermanos? O sea, escondidas, ¿verdad? No abiertamente, encubiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, aquí está otra vez esa palabra, hermanos. Segunda de Pedro 2. Ahorita estoy en el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Saben ustedes qué creen de nosotros los pastores, hermanos? Cuando se trata del dinero. Dígalo sin pena. ¿Qué cree la gente cuando oye allá afuera? No, el pastor. Esos son unos ladrones, dice. Todos son unos ladrones. El pastor solo anda detrás del dinero. ¿Por qué dicen eso? Porque han oído algunos que sí andan de iglesia en iglesia, o que le quitan la lana a las ovejas, hermano. Y entonces por ellos ahí entramos todos. Entonces el camino de la verdad será blasfemado. O sea, estaba profetizado así, hermanos. Bueno, lo bueno es que hay un pueblo lavado por la sangre de Cristo, hermanos. Entonces dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Fíjese, hermano. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, los describe exactamente, hermano. Dice, van a hacer mercadería de ustedes. Hay un video de una profeta que está ahí y le dice a la gente, hoy vamos a hablar, dice, de dineros. Saquen sus billetes de una vez, ¿verdad? Pónganse en la oreja, dice. A ver, oigan lo que les va a decir el billete. Y todos empiezan a reír. No, dice, no se rían. No se rían, esto es en serio, dice. A ver, oigan lo que le dice el billete. Entonces, el dios del dinero le llaman Mamón. Así es el dios del dinero, dice. Entonces, eso así es, hermano. Yo sé que para algunos eso quiere decir otra cosa, ¿verdad? Pero ese es el dios del dinero. Así se llama. Ok, bueno. Entonces, fíjese, hermano. Dice que oigan lo que les dice el billete. Usted sabe que los billetes, usted y yo sabemos que no hablan, ¿verdad? Con palabras fingidas. No se rían. Yo tengo la unción. Yo sé de lo que les estoy hablando. Y después dice, hoy nosotros vamos a golpear la cara de Mamón con dinero, dice. Pero para el reino de Dios, dice.
Entonces dice, a ver, ¿cuánto lo van a golpear con $1,000? Párense aquí. Y ahí van varios. Y si usted no tiene el dinero, saque la cadena, saque, tal vez tiene un terreno, un carro, una cosa, pero tráigalo aquí. Les hace, vienen y se paran, hermanos. Y después dice, y usted, pero usted no, yo no estoy llamando ahorita de esa cantidad, estoy llamando de a 1,000, dice. Usted váyase para allá. Y así los tratan, hermano. Harán mercadería de ustedes. Y después hace una gran ceremonia ahí, hermano, y gritando y supuestamente profetizando puras palabras fingidas. O sea, yo le digo a mi esposa, como que estos hombres hubieran viajado a este tiempo y después se regresaron a escribir todo esto, como diciendo, esto es lo que ustedes van a ver. Pero estas son palabras del Señor. Él dijo, todo esto va a ocurrir. Van a hacer mercadería de ustedes porque son avaros. A ellos les gusta el dinero, no les importa a la gente, les gusta el dinero. Esto yo se lo digo porque es una realidad, tiene que ver con ese falso evangelio, tiene que ver con el tiempo de hoy. En Hechos capítulo 20, hermanos, vamos a buscar Hechos 20 y 2 de Timoteo 4. Entonces, Hechos 20, 28, dice esto, hermanos. Está hablando otra vez, aquí está hablando Pablo inspirado por el Señor. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, esto es pastores, supervisores, ¿verdad? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, fíjense, tengan cuidado, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, para seguirlos a ellos, no al Señor, para seguirlos a ellos, hermano. Yo me acuerdo, hermanos, que, muchas ocasiones cuando he hablado de esto he encontrado conflicto, porque hay gente que sigue a ciertas personas, ¿verdad? Yo siempre le digo a los hermanos, mire, es solamente un hombre, y el hombre se puede equivocar. Eric Bonilla o Juan Pérez o quien sea se puede equivocar. Cuando yo vi, hermanos, algunos de ustedes conocen a Luis Palau, ¿verdad? Sí, amén. Ok, Luis Palau, hermano, pues ha sido un predicador de mucho prestigio, que ha caminado con el Señor, pero el otro día salió diciendo, tenemos que orar por el Papa, es un hombre de Dios. Y yo digo, ¿qué pasó con Luis Palau? ¿Qué le pasó? ¿Cuándo cambió? Dice, él nos ha pedido, es un hombre de Dios, hace oración, quiere que el evangelio corra. Yo digo, no es verdad, no es verdad eso. No es verdad. Pero ¿cuándo cambió Luis Palau? ¿Qué le pasó? No sé qué le pasó, pero ya cambió. Y muchos predicadores, mire, una de las cosas del falso evangelio lo lleva a poner los ojos en hombres, no en el Señor, en personas. Y todas las personas fallan, hermano. Y cuando se caen eso, se caen ellos también. Y yo no digo, hermano, pasan cosas y tenemos que alejarnos a veces de personas, hermano. Yo he tenido amigos de los que me he tenido que alejar porque ya no tenemos comunión en el evangelio. Ya no lo tenemos. Teníamos comunión en el evangelio. Yo conozco hombres que empezaron bien, hermano, su ministerio. Comenzaron bien con el Señor, pero de pronto el Señor les hizo crecer su iglesia y se llenaron de soberbia, hermanos. Empezaron a ganar mucho, excesivamente dinero, hermano. Yo conozco a este hermano que vino sin nada aquí a Estados Unidos, hermano, sin nada. Y lo menospreciaron y el Señor lo bendijo, hermano, y creció en su iglesia. Ahorita son más de 3,000 personas las que hay ahí. Son unas cantidades de dinero, hermano, extraordinarias. A veces uno no se imagina las cantidades de dinero que se mueven ahí. Y viene la fama, y viene la admiración de la gente. Y vienen predicadores que se la creen y creen que ellos son los que hacen las cosas y se han envanecido y creen que todavía están adentro de la iglesia, pero están lejos del Señor ya. Entonces, jamás uno tiene que poner los ojos en el hombre, hermano. Yo, si usted quiere orar por mí, ore por mí para que yo sea una persona humilde, hermanos.
que no pierda yo, si el Señor nos bendice más y nos ha bendecido grandemente, pero hasta donde nos bendiga el Señor, que siempre, hermano, mantenga la mente y el corazón en el lugar que tiene que estar. Y todos nosotros también, hermano. Porque toda la iglesia a veces se pueden soberbecer también, como decir, nosotros somos mejores que fulano. No, no somos mejores que nadie. Por la misericordia de Dios somos lo que seamos de bueno. Lo malo es de nosotros. Todo lo que ha hecho el Señor en nosotros viene de parte de Dios, hermanos. Entonces, bueno, en 2 Timoteo 4, hermanos, versículo 1. Todo esto está, es como una introducción, hermano, a aquello que yo voy a tratar el domingo, si Dios permite. Son cosas que yo no podía tratar porque eran muchas cosas el domingo, hermano. Pero dice, te encarezco delante de Dios, 2 Timoteo 4, 1. ¿Sí estamos ahí? 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo cuando la gente no quiere oír la sana doctrina. Quiere aquello de tu mejor vida ahora. Eso es lo que quiere la gente. No quieren que le hable de santidad. Yo estaba en una reunión, en una ocasión, hermano. El grupo de alabanza tocó. A la mañana siguiente tuvimos un servicio temprano, a las 6 de la mañana. Y yo empecé a hablar de un pasaje que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Yo vi al líder del grupo de alabanza, después, hermano, terminamos, estábamos en el desayuno y se acercó a mí, estaba llorando este hermano, llorando, y me dice, pastor, yo nunca había escuchado ese versículo, me dijo. Nunca había sabido yo que Dios demandaba santidad, me dice. El líder del grupo de la alabanza, que tocaban muy hermoso, hermano, pero no sabía él de la santidad y que Dios demandaba santidad, hermano. O sea, son cosas así, hermanos. Dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán, ¿a qué dice ahí, hermanos? A las fábulas. O sea, parece que es lo que quiere escuchar la gente en este tiempo, pero la verdad del evangelio no la quieren escuchar. Fíjese, hermano, ese evangelio nos aleja de Cristo. Pablo empieza ese pasaje, bueno, la parte que nosotros leímos dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del Señor que los llamó, tras un evangelio diferente. Pero ellos estaban en la iglesia otra vez, pero dice, no, están lejos de Él. O sea, eso es así, hermanos. En Apocalipsis 3:1, le dice el Señor a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Le está hablando a gente que está viva. ¿A qué se refiere el Señor cuando le dice estás muerto? Espiritualmente, estás muerto, pero tienen nombre de que vives. El hermano, la hermana. Pero si tú todavía no tienes a Cristo, tú no eres hermano todavía. Todavía no eres hijo de Dios. Pero el artista que él dice que todos somos hijos de Dios. No importa lo que diga nadie. Todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, esos son llamados hijos de Dios. Y los hijos de Dios pues son hermanos, ¿verdad? Bueno, a ellos le dice así. En Isaías 1:3 dice esto, hermano. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento de él, pues, ¿verdad? Pero estaban ahí, hermano, guardaban el sábado, traían sus sacrificios, pero no lo conocían. Dice Mateo 25:41, solo anótelos ahí, hermano, anote ahí. Entonces también dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Eso está describiendo el juicio final. Gente que estaba metida dentro de la iglesia. A uno les dice, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve enfermo, me visitaron, en la cárcel me visitaron.
Y entonces dice, ¿y cuándo te vimos? Ah, por cuanto le hicieron a uno de ellos, a mí me lo hicieron. Y a otro les va a decir, apartados de mí, maldito, al fuego eterno. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, estuve en la cárcel, enfermo, no me visitaron. ¿Y cuándo te vimos? Ah, ustedes no hicieron nada de eso. Eso es lo que está diciendo el Señor. Esa va a ser gente que estuvo en la iglesia, hermanos. Ustedes entienden la seriedad de esta situación, hermano. Gente que está dentro de la iglesia, que cree que es salvo. Por eso tenemos que orar por nuestros niños, por nuestros jóvenes, hermano. Aquí hay personas que ya son adultas, que crecieron en la iglesia, hermanos. Se saben todo el lenguaje, todos los cantos. Usted sabe que hay un lenguaje cristiano, ¿verdad? Se lo saben todo. Pero no son salvos todavía. Y puede ser que ellos crean que sí son salvos, hermano. Y nosotros tenemos que orar por ellos. Que cada uno se entregue verdaderamente al Señor. Porque no todo el que le dice a él Señor, Mateo 7, 23 dice también, Mateo 7 dice, me van a decir algunos, Señor, en tu nombre hicimos eso, en tu nombre. Yo les voy a decir, apártense, yo no los conozco a ustedes. Ustedes no son parte de mi familia, apártense de mí, hacedores de maldad. Fíjense, hermano, todo esto está hablando de esa situación. O sea, un falso evangelio siempre nos va a apartar del Señor Jesucristo, hermanos. Siempre. Eso es una regla. Son trampas de Satanás, hermano, para que nosotros nos apartemos del Señor, pero pensemos que todavía estamos con Él. Bueno, nos lleva a poner los ojos en el hombre y no en el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros ponemos los ojos en los hombres, hermano, vamos a salir mal. Y eso nos incluye a nosotros mismos. ¿Sabe qué le enseñan estos hombres que predican como el evangelio de Joel Osteen? ¿Sabe qué le enseña a la gente? A fortalecerse ellos mismos, a poner sus ojos en ellos mismos. Ese no es el evangelio. Le voy a preguntar algo, no me tiene que contestar. ¿Algunos de ustedes tienen temperamento fuerte, hermanos? No me tiene que contestar. Vea, usted nada más contéstese dentro de su propia mente. Usted diga, no, pues yo califico, no, yo no, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, en lo espiritual eso no le sirve de nada a usted, hermano. De nada. Usted puede decir, no, pero yo soy bravo, yo me extraña. No le sirve, no te sirve de nada. O sea, tienes que fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. No te sirve de nada otra cosa. Delante del Señor tienes que reconocer, y el Señor dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Pero es en el Señor, en nosotros mismos no podemos, hermano. Nosotros decimos, el diablo no me puede hacer nada. ¿Quién te dijo que no? Él anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Dice, resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Si no, pregúntenle a Pedro y a Juan y a Lupe y a quien sea, ¿verdad? Nosotros sabemos, hermano, ¿verdad? El diablo no respetó ni al Señor Jesucristo, no nos va a respetar a nosotros también. Entonces, todo esto, hermano, tenemos nosotros que ver. Ese evangelio nos va a alejar del Señor, nos va a llevar a poner los ojos en el hombre. Jeremías 17, el versículo 5, dice esto, hermanos. 5 y 6, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Y aquí no está hablando de ser desconfiados en sí, sino que, mire, está hablando de cosas espirituales y de su propia fortaleza, hermano. Todos nosotros sabemos que el hombre falla, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿Te ha fallado alguien a ti? Muchas veces. ¿Y tú le has fallado a alguien? Sí, amén. También. A veces no es verdad que uno quiere llegar temprano a un lugar y no se pudo, hermanos. Digo, no es la negligencia, no estoy hablando de eso, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, nos dijo Leslie, yo salí temprano, dijo Leslie. Fíjense que me salí temprano para llegar a tiempo al ensayo, dice. Pero había mucho tráfico y había algo ahí, no pude, pero llegaste, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios llegó Leslie. No se puede, a veces no se puede. Entonces, todos nosotros fallamos. Entonces aquí dice, así dijo Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. Fíjese, hermano, el que pone su confianza en el hombre, incluyéndonos a nosotros,
a nosotros mismos. Dice, será como la retama en el desierto, es un tipo de arbusto. Usted ha visto algunos de esos volando ahí en el camino, ¿verdad? ¿Y esos a dónde van, hermano? A donde los lleven, a donde va el viento van ellos. Y si el viento va rodando para donde esté el fuego, se van al fuego, o se van al precipicio, o se van a donde sea, pero van rodando, no tienen rumbo. Entonces dice, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, fíjese, no se va a dar cuenta, no se da cuenta. Dios le ayuda, Dios le bendice y dice, y Dios me dejó, dice, no se da cuenta. El que pone su confianza en el hombre, incluyéndonos a nosotros mismos, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. El 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Eso se parece al Salmo 1, ¿verdad? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se cae. Entonces, imagínense, ese es el sueño de todos los jardineros, ¿verdad, hermano? Poner un árbol que diga, ¿y cómo voy a regar este árbol? No, pues ahí va el río. Pues aquí no pongo sprinklers, dice. Ahí está, tiene su raíz conectada al agua, hermano. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Y qué no verá cuando le viene el calor, dice? ¿Y qué es el calor? Muchas situaciones, hermano, que nos pueden pasar a nosotros, ¿verdad? Sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. ¿Por qué? Porque tiene sus ojos en el Señor, es su confianza el Señor. El 9, fíjense, los que piensan en la corazonada, que dicen, yo tengo una corazonada de que esto va a pasar. Olvídense de eso, hermanos, confíen en el Señor. Es que dicen que si queda Donald Trump, a los inmigrantes nos va a ir. ¿Qué te importa Donald Trump a ti? ¿De cuándo acá te importa la política? ¿De cuándo acá? Nunca te ha importado. Pero es que si Donald Trump, mire, quede quien quede, Dios puede hacer lo que a él se le da la gana. No, y si queda la Hillary, peor. Mire, hermano, ahí está tu confianza. Es que la economía se va a venir para abajo. Ahí está tu confianza, hermano. Y dice aquí, engañoso es el corazón más que todas las cosas, fíjese. O sea, lo dice la Biblia, más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón? Dios. Nosotros conocemos hasta cierta cosa, hermano. Es que yo daría mi vida por tal cosa. ¿Tú no sabes? Así dijo Pedro, yo voy a dar la vida por ti, Señor. ¿A de veras? ¿Tú me vas a negar? No. Aunque todos estos se vayan, yo no. Yo aquí voy a estar. Pedro, tú te vas a ir también. Todos ustedes se van a ir, me van a dejar solo. No, Señor. Y todos le decían que no. Y todos salieron, hermano, como las cucarachas cuando prenden la luz. Se fueron todos. Entonces, fíjese, hermano, engañoso el corazón, perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces nos lleva tras los hombres. ¿A quién estaban siguiendo los Gálatas ya, hermanos? A los judíos. Se querían hacer judíos. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con los judíos, hermano? No los menospreciamos a ninguno, hermano. Ni negro, ni blanco, ni judío, ni hispano, a ninguno. No nos sirve de nada hacer otra cosa más que ser de Cristo. Es lo único que nos sirve. No hay otra cosa que nos sirva a nosotros. Ese evangelio no se debiera llamar evangelio. ¿Sabe, hermano, que el evangelio, la palabra evangelio quiere decir buenas noticias? A usted le gusta cuando le llevan buenas noticias, ¿verdad? Uno dice, pues me alegra. Pero fíjese que dice, ustedes se han ido tras un evangelio, tras unas buenas noticias que no son buenas noticias, es lo que dice Pablo en Gálatas 1. Soy maravillado de que ustedes se han ido tras otras buenas noticias. Le voy a decir para quién son buenas noticias el falso evangelio. Para el que no quiere a Cristo, son buenas noticias.
hay un movimiento que le dicen la hipergracia. Gracia es, nosotros somos salvos por gracia, por ejemplo, no por obras. Nosotros no nos merecemos la salvación, pero el Señor nos ha recibido a nosotros y nos da su favor. Entonces, la hipergracia, ese movimiento de la hipergracia, tuercen la verdad y le dicen, mira, como ya eres salvo por gracia, tú en realidad puedes hacer lo que quieras. No se lo dicen así, se lo envuelven con un papelito bonito, con florecita, con todo, así como hacen las damas aquí, ¿verdad? Que hacen todo así, bien adornadito, y ahora con locutora también, ¿verdad? Bueno, se lo ponen así bien bonito, y dice este hombre, mira, tú ni siquiera tienes que confesarle tus pecados a Dios. Porque tú vienes a Dios y le dices, Padre, yo te pido perdón. ¿De qué? Te dice Dios, ¿de qué? Porque el otro día yo no miro ningún pecado. ¿Dónde está? No, Señor, el otro día yo mentí, yo cometí adulterio. Yo no miro el pecado, porque mi hijo te presenta justo delante de mí. Y todos dicen, ¡ah! Y muchos de esa secta se han hecho alcohólicos, se han hecho drogadictos, se han hecho un montón de cosas porque dicen, al fin y al cabo, Dios ya nos perdonó. Y Cristo nos presenta a nosotros delante del Padre como que nunca hemos hecho nada. Así es que al final de cuentas, los llevan otra vez a la misma basura, a la misma esclavitud de donde ya Dios los sacó. ¿Usted entiende eso, hermano? Es una cosa bien tremenda. Entonces, son buenas noticias para el que no quiere a Cristo, hermano. Tienen comezón de oír, es decir, dicen, queremos oír algo, pero lo que nosotros queremos oír. ¿Saben que hay, lamentablemente, hermanos, dentro de las iglesias y entrenamientos de líderes, hay una clase que le llaman iglecrecimiento, técnicas de iglecrecimiento, y son bien populares esas clases, son técnicas para hacer crecer a la iglesia. Y una de las cosas que dice es, pase una encuesta para ver qué quiere oír la gente. Y una vez que usted sepa, dice, nosotros usamos el principio al cliente lo que pida. Fíjese, hermano, así es el evangelio. O sea, se le pregunta, alguna vez Jesús les pregunta, a ver, ¿de qué quieren, hijos, que les hablen hoy? ¿Qué les gustaría escuchar? Amor y paz, Jesús. Vamos a hablar de amor y paz. No, el Señor Jesús empezó a hablar de cosas que la gente ni se imaginaba. Cuando llega Nicodemo, le dice, maestro, mira, le dice, sabemos que Dios está contigo, porque nadie puede hacer lo que tú puedes hacer. Y le dice Jesús, tú tienes que nacer de nuevo, le dice. O sea, así del puro aire, decimos ahí en Guatemala. Así, nada más, tienes que nacer de nuevo. No estaba hablando de eso, él lo estaba adulando al Señor, ¿verdad? Le quería hacer preguntas y le dice, lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Y así muchas veces, o sea, el Señor nos va a hablar a nosotros de lo que Él quiere. No estamos nosotros para escoger, ¿verdad? Entonces, ese evangelio no es un evangelio, hermano. Y otra vez, la palabra no se acomoda a nosotros. Nosotros tenemos que acomodarnos a ella. Si alguno no se conforma a las palabras del Señor, está envanecido, no sabe nada, dice la Biblia. Estamos envanecidos y delira, dice, en cuestiones de contiendas y de palabras. Entonces, hasta aquí vamos a terminar hoy, hermanos. El domingo, si Dios nos permite, vamos a continuar, hermanos. Vamos a continuar. Voy a hablar un poco sobre los adventistas, porque es una doctrina que sí ha afectado a muchos, hermanos. Y se meten a veces en las casas y hacen estragos en las casas también.